Bueno, Muy bien. buenas tardes. Yo soy Aurora de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, del Departamento de Análisis de Proyectos. Ah, Esta tarde vamos a celebrar un webinar con Tirso Maldonado y es el cuarto webinar del paquete que teníamos dentro del programa formativo de transformación digital. Y esta tarde vamos a tratar la implantación de un sistema de email marketing en cloud. Luego, el último, el quinto de los webinars, se celebrará el día 27 de abril y yo creo, no estoy segura, pero yo creo que casi ya estaban, si no estaban ya agotadas las plazas, estaban casi agotadas. Pero bueno, si queréis podéis mirar en nuestra página web, www.spec.org, donde están publicados todos los webinars que estamos impartiendo en estos momentos. Y sin más, bueno, a Tirso ya le conocemos de los webinars anteriores, yo creo que no necesita más presentación. Y te doy la palabra, Tirso, y puedes comenzar. perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues tenía la intención de mostrar una aplicación en concreto, pero como sé que estáis utilizando diferentes aplicaciones, algunos tenéis MailChimp, otros por aquí están diciendo que utilizan un sistema de gestión propio, luego en algún caso utilizáis el sistema de one-on-one, pues lo que he hecho es, lo he dividido en dos partes, que yo creo que encaja muy bien. Una es cómo tenemos que establecer o diseñar la estrategia de email marketing, porque no es nada fácil, y por otro lado vamos a ver cómo podríamos optimizar el envío de una campaña. Yo creo que son dos ejercicios muy interesantes en lugar de entrar directamente a pues, alguna aplicación en concreto, ¿no? Como podría ser Campaigns, podría ser MDirector, imagino que las conoceréis, MailChimp, ¿no? Todos son sistemas que podemos utilizar para enviar emails corporativos. Quería empezar yo preguntando algo, a ver si sabéis cuánto tiempo le estáis asignando vosotros al correo electrónico al mes. ¿Cuánto tiempo creéis que le asignáis? En porcentaje, ¿eh? ¿Al mes? Tenemos por ahí un micro abierto, si lo podemos cerrar, por favor. Tenemos todavía ruido ahí en el fondo. ¿Cuánto creéis que le estamos asignando ahora mismo a leer correos electrónicos en la empresa? Darme un porcentaje, a ver si adivinamos. Para que veáis lo complicado que puede ser llegar a la gente que abra los correos, ¿eh? Ponerme ahí algo, ahí en el chat. ¿Demasiado? ¿50%? Perdona, tú te has pasado un poco, pero bien, bien, vamos bien enfocados, no vamos tan alejados de la realidad. Ana, ¿alguno más por ahí está diciendo? Bueno, pues es un 28% según McKinsey. 28%. Si estamos 28% del tiempo ahí leyendo correos, imagínate lo que tienes que afinar tú, lo que estás enviando. Así que vamos a trabajar sobre todo la estrategia para que tengamos un ratio de aperturas mucho mejor y sobre todo que podamos cumplir los objetivos que tenemos establecidos para el email marketing. Antes de todo ello, quiero enseñaros rápidamente lo que tengo yo. Yo cuando trabajo en cloud, ya sabéis que tengo yo todo en la nube, no tengo absolutamente nada en PC. Y tengo mi CRM, que vimos el otro día, mi CRM de Zoho. Y aquí tenemos todas las personas que se han ido registrando a mi newsletter. Y dentro de mi newsletter, como veis por aquí, tengo diferentes temáticas. Tengo nuevos posts, conferencias y talleres y cursos online. Aquí van apareciendo todos los que se registran. Y luego esto está completamente integrado, el CRM, con un sistema de email marketing que es muy parecido a MailChimp, que es Zoho Campaigns. Esto lo vimos el último día y aquí tengo prácticamente pues todo lo que estamos enviando. Tengo mis ratios de apertura, sé quién lo abre, quién no lo abre, quién clica, quién no clica, qué agentes están utilizando, si lo utilizan más en el móvil, utilizan más en PC, además pues qué sistemas están utilizando y eso nos ayuda luego a afinar mucho mejor pues lo que vamos enviando, ¿no? Vamos a entrar entonces en la presentación, vamos a entrar de lleno. Primero hago un pequeño resumen de lo que vimos el otro día y dónde encaja el email marketing en todo esto. ¿Veis aquí? Esto es normalmente la solución que solemos aportar o, como diría, la estrategia general que desarrollamos en el online y lo tenemos siempre dividido en tres grandes partes, ¿no? Tenemos la primera parte que es modelación. Vamos a intentar definir muy bien la oferta singular, la propuesta de valor, qué hacemos diferente o mejor que los demás. Luego tenemos la capa de conversión, que solemos tener ahí, pues la página web. Y en la página web, gracias al CRM, gracias a lo que vimos en el anterior webinar, creamos todos estos formularios, los integramos en la página y todo el tráfico que viene, si somos hábiles, podremos llevarlo a base de datos. Cuando lo llevamos a base de datos, ya lo tenemos todo muy bien organizado, tenemos datos de nuestros contactos, ya no solo para ponernos en contacto con ellos, sino incluso preferencias. Y si tenemos las preferencias, acumulamos esa inteligencia de mercado
y eso nos permite entonces desarrollar buenas campañas de email marketing, que eso es lo potente. Si tuviéramos que pensar en lo más importante del envío de un newsletter, ¿qué creéis que podría ser? A ver si se le ocurre a alguien ahí en las preguntas. ¿Qué creéis que podría ser? ¿Qué sería la tecnología? ¿Sería tener un CRM o no? ¿Qué sería? ¿Sería el contenido? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué creéis que es lo más importante? Eso está muy enlazado al último webinar que dimos. Bueno, pues es la segmentación. ¿Y qué es la segmentación? Pues poder dirigir un tipo de contenido a un grupo de usuarios concreto. Entonces, ¿qué ocurre si no tenemos un buen CRM? Si no tenemos bien, hemos recogido los datos de nuestros clientes y los tenemos bien elaborados. Pues que al final estamos enviando toda la documentación, toda la información a todo el mundo. Y eso pues no va a ser relevante, por lo tanto los ratios de conversión no van a ser buenos. Esta es la idea de la segmentación. Tiene que estar todo muy bien segmentado. Si en algún momento alguien me pregunta, y esto me suele ocurrir mucho, me preguntan, oye, Tirso, ¿y tú cuántos emails crees que hay que enviar al mes? ¿Creéis que está bien hecha la pregunta? ¿Eso es una pregunta bien formulada? Pues no, desde luego que no. No es un tema de cuántos newsletters tenemos que enviar, sino qué capacidad de segmentación tiene nuestra base de datos. Yo si pudiera enviar 15 o 20 correos electrónicos o newsletters al mes, pues de fábula, nos iría muy bien, porque llegaríamos a grupos concretos. Es decir, no es enviarle todos a todo el mundo, sino si pudiéramos segmentar, podríamos ser mucho más relevantes porque enviamos lo que le interesa a cada uno. De esa manera tendríamos mejores ratios de conversión y desde luego podríamos generar más negocio. ¿Alguno de vosotros está en el mundo del turismo? ¿Alguno de vosotros está por ahí en turismo? Bueno, pues que sepáis que, por ejemplo, un Booking tiene más de 50 newsletters diferentes modelos de envío. ¿Por qué? Porque es una de sus principales fuentes de generación de ingresos. Imagínate lo importante que es el newsletter. Ahora, ¿qué ocurre? Que durante estos años, como se ha hecho tan mal realmente, pues hay mucha gente que no abre los correos ya. Y si no lo hacemos adecuadamente, es decir, no segmentamos bien y no tratamos de enviar el contenido que le interesa al usuario, claro, igual la primera vez nos lo abre, pero la segunda vez ni en coña, ¿no? Y eso es un poquitín lo que está ocurriendo con el email marketing. O lo hacemos bien o vamos a tener serios problemas. ¿Y para qué nos va a servir el email marketing? Desde luego, podemos captar nuevos clientes. También, si hemos llegado a registrar sus datos de contacto, lo que podemos hacer es crear o acelerar el ciclo comercial. Vamos a querer venderle algo. Como ya tenemos información sobre esa persona, sobre ese posible cliente, vamos enviándole información que puede ser relevante. Y de esta manera intentar, como decía, acelerar ese ciclo comercial. Y también lo podemos utilizar para fidelizar. Sin lugar a duda, la fidelización de nuestros clientes es otro de los objetivos básicos que tenemos en el email marketing. Y si lo pensamos, es un canal que es poco intrusivo, no molesta, no es como un anuncio de una revista. Además, si lo hemos hecho bien, ¿qué ha ocurrido? Que los usuarios se han dado de alta a través de un formulario web y eso te está pidiendo que tú le envíes. No le estamos interrumpiendo, sino que nos solicita que le enviemos información. Por lo tanto, si lo hemos hecho correctamente, desde luego está esperando que nosotros le enviemos correos. Mirad, yo soy de los de... No compro todo online, soy un tipo un poco raro. De hecho, compro las zapatillas de deporte en una tienda en Vilanova y la Geltrú, que es un pueblo que tengo aquí cerca. Y de hecho ahí tienen ellos un newsletter. Y en este newsletter tú puedes registrarte en la información que tú quieres. A mí me encanta correr por la montaña, pero no quiero saber nada del asfalto. Entonces lo que hice fue registrarme ese newsletter, cliqué yo en trail running, que es lo que está relacionado con la montaña, y el viernes que yo no recibo mi mail, ¿sabéis qué hago? No lo vais a creer. Llamo ¿a quién? Al propietario. Y le digo, pues amigo mío, claro, le llamo y le digo, oye, mira que no me ha llegado el correo electrónico, el email, ¿no? El newsletter sobre trail running. ¿Por qué? Porque me interesa mucho lo que me están enviando. Entonces, si lo hacemos bien y lo hacemos segmentado, el cliente no solo no le va a incordiar, sino que lo va a esperar. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque de esa manera los ratios de conversión que vamos a llegar a obtener a través de estas acciones es infinitamente mejor que todo el resto de canales. Además, si lo pensamos, si tratamos de incorporar la estrategia de redes sociales con el CRM, la página web y el email marketing, las redes sociales están ¿para qué? Son llamadas de acción para llevar tráfico a la web, en la web tener mucho formulario, esos formularios que recojan los datos al CRM para luego hacer acciones muy bien segmentadas. Entonces, todo tiene sentido. Uy, me parece que se me ha cerrado la sesión, estoy ahí, ¿no? Ha aparecido una ventanita. Aurora, ¿estoy ahí yo? ¿no? Sí, vale, perfecto. Sí, es que me ha salido una notificación rara ahí en la pantalla. Está, Vale, está. perfecto.
Sigue Perfecto, estando. perfecto. Ujú. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer, la clave, cuando queremos hacer o desarrollar una buena estrategia de email marketing, desde luego va a ser segmentar. Si segmentamos, vamos a aportar más valor y de esta manera siempre tendremos mayores ratios de conversión. Como os decía, Hay una hemos hecho... persona, ¿Sí? perdona Tirso, hay una ¿Sí? persona que ha levantado la mano, que es Sergio. ¿Vale? El- bueno, no, ya la ha bajado. Ha debido ser que la ha levantado por error, perdona. Vale, vale. Yo creo que es mucho mejor, bueno, creo que el chat que esto, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa? Que las preguntas tengo que hacer scroll down para verlas, si no, no me aparecen, ¿sabes? Vale, El chat vale. va subiendo más que nada por si la Ujú, gente quiere hacer preguntas mientras hago la exposición, ¿eh? El tema de preguntas se queda estancado ahí. ujú. Bueno, vamos a empezar entonces. Como os decía, vamos a dividir la sesión en dos bloques. Una va a ser la definición de la estrategia de email marketing y luego vamos a ver también cómo optimizar el lanzamiento de una campaña. Que da igual qué aplicación estéis utilizando, vamos a aplicar los mismos principios, ¿eh? No va a variar. Vamos a entrar entonces en la definición de la estrategia. Como os decía yo como introducción, estamos asignando más del 28% de nuestro tiempo a leer correos. Esto es tremendo, ¿no? Entonces, si esto es así, cada vez que enviemos un correo, vamos a, ya no solo las campañas de email marketing, cuando enviemos un correo, vamos a tener que estar trabajando muy bien los asuntos, porque si el asunto no llama la atención, no hacemos algo de SEO dentro de lo que sería el asunto del correo, la gente no los va a abrir. O sea, a día de hoy, yo estoy recibiendo más de 400 correos al día. De hecho, tengo más de 180.000 correos sin leer. Eso te da una idea de lo complicado que puede ser que cuando tú envíes un newsletter, la gente lo abra. No solo eso, sino que además partimos de un inconveniente, de un obstáculo incluso mayor. Cuando enviamos un correo electrónico de uno a uno, que vaya a la carpeta de spam es bastante raro. Ahora, si estamos hablando de que enviamos newsletters y no lo hacemos bien, y no tenemos buenos ratios de apertura, y no lo hacemos con un sistema profesional, tenemos una probabilidad muy alta de que vaya directamente a la carpeta de spam y no lo vea nadie. Así que tenemos que ajustar muy bien lo que hacemos a través de un sistema de email marketing, ¿eh? Vamos a hablar ahora de las tasas de apertura. Hemos dicho que nos pasamos 28% del tiempo leyendo correos. ¿Qué tasa de apertura creéis que tienen los emails? ¿Cuál es la media? La media está en 3,5%. Sí que es muy bajo, es muy bajo. Cuanto más segmentado lanzas tú el correo, lanzas el boletín, pues mayor conversión tienes, pero la media de la industria está en 3,5. Esto no es nada. Bueno, aquí veis un poquitín también por sectores, transportes, servicios financieros. Si vamos, por ejemplo, a educación, que sería, pues, imaginaros que tiene SPEC, una base de datos, y hace email marketing para convocar a la gente a sus cursos. Bueno, pues el ratio de apertura promedio que tenemos en el sector es de 4,2. Si hablamos, vamos a ver si tenemos algo bueno, retail, todo lo que es la venta, tiendas y tal online, estamos hablando de un 3%. Y lo que es alojamiento, agencias de viaje, un 3,8. Este es muy bajo. Si no lo hacemos correctamente, vamos a correr el riesgo de que nadie abra nuestros correos. Yo no sé qué experiencia habéis tenido ya con el sistema. Seguramente habéis probado algún sistema de email marketing y no sé si os ha funcionado o no, pero veréis que no es tan fácil como parece. Lo primero de todo es definir una buena estrategia. Esto, como siempre, no depende de una aplicación tecnológica. Esto no consiste en coger mañana MailChimp o Zoho Campaigns, lo instalamos allí y ya está, ya estamos aplicándolo, sino que tenemos que crear toda una estrategia y tiene que estar todo muy bien pensado. Lo primero es definir muy bien los objetivos que buscamos alcanzar a través del email marketing. Porque si somos, no sé, imagínate que eres una asociación hotelera y lo que te interesa a ti es enviar correos electrónicos, que es el acta de la reunión que acabamos de tener y queremos que se lea. Bueno, eso es un objetivo. Si en cambio somos un hotel y queremos lanzar una promoción para este fin de semana, es un objetivo completamente diferente. Y esa diferencia en objetivos también supedita el diseño de ese newsletter que tenemos que finalmente lanzar. Así que cuidado con los objetivos porque eso es clave. Luego está la gestión de la base de datos y lo que es la segmentación. Antes de empezar a utilizar una aplicación, tenemos que ver cómo poder agrupar a los usuarios. Si no podemos agrupar a los usuarios, vamos a cometer el error de enviarle lo mismo a todo el mundo y eso no va a funcionar. También tenemos que conocer dónde pueden estar las principales fuentes de contactos. Tenemos, por ejemplo, las tarjetas de visita, ¿no?, que vamos acumulando ahí en el escritorio. Tenemos, por otro lado, pues un listado de gente que se registra en los webinars a través de la web. Por otro lado, tenemos en la página web gente que solicita información. Todo eso son fuentes de información
que tendremos que acabar acumulando en algún lugar para luego desarrollar todas estas campañas. Pero tiene que estar todo muy bien organizado. Si no, estaremos enviando información a gente y no sabremos a quién. Después tendremos que organizar muy bien las listas. Las listas de distribución pueden ser muy variopintas. Podemos tener una lista de distribución que sea para dirigirnos a la prensa y en cambio puede haber otra que es para cliente final y otra podría ser para los distribuidores. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en hacer un buen diseño de lo que debería ser nuestra base de datos. Otro elemento importante y clave que veremos un poco más adelante en esta hoja de ruta sería cuando tenemos que enviar un email, dependiendo de a qué tipo de cliente se lo vayamos a enviar, tendríamos que hacer un ejercicio de empatía. Pensar, oye, si vamos a enviar un correo electrónico a todos los clientes que llevan viniendo a nuestro hotel durante los últimos 10 años, pensemos a ver qué cosas querrían recibir. Hagamos un ejercicio de empatía. Pongámonos en el gorro de la persona a la que vamos a enviar ese correo. Veamos a ver qué le interesaría. Entonces, de esta manera, haciendo ejercicios de empatía con los diferentes grupos que tienes tú definidos en las listas de distribución, ya veréis cómo acertamos mucho más. Una vez ya tenemos más o menos claro los objetivos, los segmentos de mercado, hemos creado las listas, hemos hecho ese trabajo de empatía, pues tenemos que ver de escoger un software profesional. ¿Qué software escoger? Bueno, ahí tampoco tienen muchas diferencias unos y otros. Es decir, coges un MailChimp, un Zoho Campaigns, un MDirector o una Weber y más o menos tienen lo mismo. No hay grandes diferencias. Luego explicaré algunos criterios que podéis utilizar para seleccionar el mejor, pero no hay muchas diferencias. No es tanto un tema de tecnología, sino más bien de crear toda una buena estrategia, ¿no? Una vez ya tenemos escogido el software, ya sabemos qué servicio vamos a utilizar. Un tema clave también es desarrollar estrategias de inbound marketing. ¿Qué es inbound marketing? Vamos a intentar engordar la base de datos. ¿Cómo podríamos engordar la base de datos para tener cada vez más alumnos en SPEC? ¿Qué podríamos hacer? Pues webinars como este. En este webinar la gente se suscribe, rellena un formulario. Este formulario puede acabar en el CRM para luego hacer email marketing. Ahora, si vosotros os habéis registrado en los de Tirso o no, en los de Juancho y Andada, pero en cambio los de Tirso no, porque no os gusta como yo doy la sesión, lo que hay que intentar es luego enviaros los nuevos de la persona que encaja mejor con vuestro perfil. O sea, tenemos que intentar registrar toda esa información adecuadamente en el CRM. Luego tendremos que programar también acciones. Hay muchas acciones automatizadas que podremos también planificar dentro del sistema. Os enseñaré cómo hacerlo un poquitín. Y finalmente habrá que hacer una muy buena lectura de los resultados de todo lo que vayamos enviando. Esto es un poquitín en la hoja de ruta que tenemos que seguir para desarrollar la estrategia. Ahora vamos a ver cada uno de los puntos para que lo veáis. Lo primero de todo, ¿qué objetivos tenemos? ¿Qué es lo que queremos conseguir con el email marketing? Igual, pues oye, cada vez que damos una charla, la gente pues no asiste y tenemos que tirar del teléfono y hacer llamadas casi personales para que puedan asistir a una conferencia o un taller. Si eso es así, bueno, pues puede que nos interese para disponer de un sistema o de un canal de comunicación mucho más efectivo, más segmentado. Nos puede interesar también crear marca. ¿Cómo podríamos crear marca? Pues tendremos que empezar a desarrollar toda una batería de emails con contenido muy específico. Otro elemento que podría ser interesante, otro objetivo que podría ser, que encajaría muy bien, es vamos a intentar vender. ¿Cómo vamos a vender? Bueno, tenemos la información de nuestros contactos, vamos a enviar un email muy diferente, con muy bien diseñado, con poco texto, mucha imagen, buen botonaje, es decir, CTAs, para llevar el tráfico hacia la página web y finalmente cerrar. El objetivo ahí es muy diferente que el que envía una circular a través del email marketing y la gente lo quiere leer solo, ¿no? Quieren que se lea. Entonces, tenemos que definir muy bien cuáles son los objetivos del email marketing. Y además podemos tener objetivos diferentes por cada una de las listas de distribución. Si enviamos un newsletter a la prensa y enviamos otro, en cambio, a nuestros clientes y otro a la administración pública, ¿no? Instituciones públicas, pues puede que el tono, el objetivo, el diseño, incluso la maquetación del newsletter que vayamos a enviar sea diferente. Pues tenemos que definirlo esto muy bien. Aquí os dejo algunos elementos para que os permita definir más o menos los objetivos. Esto es es un marco de trabajo, ¿no? No tenemos que seguirlo esto a rajatabla, pero sí que os puede dar algunas ideas de cómo tendríamos que definir los objetivos de nuestra estrategia de email marketing. Importante, segmentar. Es tan importante. De hecho, McKinsey, digo, HubSpot es, podríamos decir que es el número uno en marketing digital a nivel mundial. Entonces, HubSpot te está diciendo
que los correos segmentados obtienen un 62% más de clics que los que no están segmentados. Y eso me imagino que lo entenderéis, porque muchas veces habremos recibido correos electrónicos y no los habremos abierto, ¿no? Newsletters y no los habremos abierto. Entonces tenemos que pensar por qué los abrimos. Y los abrimos porque nos tocan la fibra, porque nos mandan algo que realmente nos interesa. Y eso es porque han segmentado muy bien. Vamos a pensar ahora cómo podríamos segmentar. Porque siempre estamos pensando, oye, pues los que son de Reino Unido y los que son de Alemania. No, no. Bueno, también. Pero hay muchos más elementos que te pueden ayudar a segmentar las listas de distribución. La geográfica, sin lugar a duda, es una de ellas. Pero ¿qué te parece el tipo de usuario? Podría ser un cliente existente, podría ser un cliente muy fidelizado, lleva tantos años con nosotros, muchos años, podría ser un proveedor, podrían ser distribuidores, podría ser la prensa, es decir, puedes tener diferentes tipos de usuario y la comunicación con cada una tiene que ser diferente. Podría ser por puesto y función, hay puestos dentro de una organización que decide y que puede encajar mucho mejor con lo que tienes que ofrecer, ¿no? Si, por ejemplo, ahora estamos enviando un newsletter desde el SPEC para empresas de gran cuenta, donde queremos que nos contraten un servicio de in-company, es decir, una formación ya ad hoc para, para los empleados de una empresa, pues nos puede interesar mucho llegar a recursos humanos. Por lo tanto, estaríamos segmentando por el puesto de recursos humanos para poderles enviar esta oferta de este servicio que está ofreciendo ahora SPEC, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo esto. También puede ser por unidad de negocio, por producto, ¿no? Porque, oye, podemos tener diferentes productos donde no se comparten los clientes, por lo que podríamos separar también las campañas. Puede ser por comportamiento. Por comportamiento es muy interesante y esto entra más dentro de la automatización de según qué envíos, ¿no? Si yo veo que dentro de mi portal, de mi campus online, cae la actividad, es decir, la gente no está entrando a hacer los cursos, yo lo que podría hacer es tener automatizado un email para volverlos a conectar. ¿Por qué? Pues podría decir, si no ha entrado un usuario en 3 semanas y está registrado en un curso, que mande un email automáticamente. Son este tipo de cosas que podemos acabar de automatizar a través de la base de datos o el sistema de email marketing que tengamos. Luego podría ser también por intereses o por preferencias, sería otra de las posibilidades, ¿no? Porque han registrado preferencias concretas cuando se han dado de alta dentro de nuestro newsletter. Podría ser historial de venta, alguien que todavía no nos ha comprado, o alguien que nos ha comprado un par de veces, o alguien que nos ha comprado un tipo de producto o que lleva con nosotros durante los últimos 15 años. Hay otro sistema también aquí para segmentar, que está muy bien, que le llaman lead scoring. ¿Y qué es esto de lead scoring? Te permite acumular puntos según las interacciones de los usuarios que reciben los correos con lo que tú envías. Pues según los puntos que hay acumulados, entonces entras en una campaña o no. Si, por ejemplo, tú has abierto cada vez que hemos enviado un newsletter, lo has abierto, pues tienes unos puntos acumulados y eso hace que entres dentro de una campaña concreta que vamos a enviar, ¿no? Esto puede ser por el sistema de lead scoring. Sí que es cierto que esto solo lo puedes obtener en sistemas muy punteros dentro del email marketing, ¿eh? Y luego, por último, tendríamos las fases en la vida del cliente. A ver en qué fase del sales funnel nos encontramos en este momento. Aquí lo he definido más o menos para que tengáis una idea. Podrían ser, si tenemos nuestra base de datos de usuarios interesados en la empresa, podríamos tener primero arriba de todos los visitantes, pero los visitantes todavía no tenemos información sobre ellos, no tenemos ni idea. Igual han entrado en la página web, se han ido, pero no tenemos todavía sus datos de contacto, o igual han entrado en la red social que tenemos, en el perfil público, pero tampoco ha dejado su información. Por lo tanto, para nosotros, los visitantes pues no tienen mucho interés. Todavía no podemos trabajar con ellos. Ahora, una vez se pasan ya amigos o fans, bueno, pues al menos están conectados con nosotros a través de una red social. Pero ya sabéis que podemos tener a muchos seguidores en la red social y eso no convertirlo en negocio en años. Por lo tanto, tenemos que intentar empujar al usuario a lo principal y es que se registren. Una vez se registren, y dejen sus datos de contacto, sus preferencias, a partir de entonces es cuando podemos desarrollar campañas de email marketing. Hasta entonces no podemos hacer nada. Tenemos visitantes, amigos, fans, pero no tenemos forma de comunicarnos de forma personalizada con ninguno de ellos. En cambio, una vez ya se registran, la cosa cambia. Cuando ya están registrados, tenemos que intentar que compren a lo mejor no al full price, no al 100%, sino con un descuento o que prueben algún producto y empujamos al usuario de registrado a posible cliente. De posible cliente que ha comprado pero con un precio muy descontado, intentamos empujarlo hacia el cliente ya de pago, ¿no? Que pague el 100%. Y luego, una vez ya han comprado una vez, intentar fidelizarlo.
Una vez fidelizado, si encima ofrecemos una muy buena experiencia de usuario y de verdad pues damos muy buen servicio, podemos llegar a convertirlo en un referenciador. Y ahora yo os pregunto, si tuviéramos que hacer una campaña de email marketing contra usuarios registrados, ¿debería ser igual que cuando estamos dirigiéndonos a nuestros clientes más fidelizados? ¿Qué creéis? No, no. Tendríamos que tener muy en cuenta dónde está el usuario en el sales funnel, en el ciclo de la vida del cliente, para saber qué le tenemos que enviar. Uno de los grandes problemas que puede haber es que le estemos enviando lo mismo a uno que se acaba de registrar y a otro que está completamente fidelizado y que ya lleva 10 años con nosotros. Y esto nos ha ocurrido seguro, ¿eh? Seguro que en algún momento habéis recibido un 40% de descuento en el servicio de no sé qué de Telefónica y dices, para los nuevos registrados. Digo, ¿cómo puede ser? Yo que llevo 10 años con Telefónica, no me hacen este descuento y para los nuevos están recibiendo un 40%. ¿Tú sabes la experiencia de usuario que es eso? Lo decepcionado que puedes estar tú con una marca. ¿Y esto por qué es? Porque están enviando todo a todo el mundo. Y lo que tenemos que hacer es segmentar de verdad las acciones que vayamos enviando, ¿eh? Esto es muy importante, la parte de segmentos. Tenemos que el siguiente paso, una vez ya tenemos más o menos claro cuáles son los segmentos principales que tenemos en la empresa, tendríamos que definir a ver de dónde podemos sacar los datos de nuestros clientes. ¿Qué podríamos hacer además para recogerlos? ¿No os parece interesante que cuando montáramos un taller presencial en SPEC, pidiéramos que os registrarais por la web y cada vez pedir más información? ¿No sería interesante para acumular datos en nuestro CRM y luego enviar información más segmentada? Eso sería una forma. Luego tendríamos que coger las tarjetas de visita y también incorporarlas. Podríamos hacer que cada vez que haya un webinar, pues pedir mucha más información para conocer mejor incluso a los clientes que se conectan. Es decir, todos son excusas que podemos tener para poder recoger más información y luego dirigir el contenido a los usuarios ya más adecuados, ¿no? Más apropiados. O, por ejemplo, podríamos tener ebooks. Yo podría tener la presentación de hoy dentro de un formulario, o sea, detrás de un formulario en nuestra página web y que antes de que la gente se lo pudiera descargar, que dejara información. Eso nos iría muy bien para, de nuevo, volver a generar o aumentar la inteligencia de mercado, conoceros mucho mejor. Bueno, Tirso, sí, Tirso, soy Aurora. sí, ¿Te puedo hacer una consulta precisamente sobre eso que estabas diciendo? claro, claro, absolutamente. En SPEC. Sí, sí, No va en contra, porque tú sabes que ahora el tema de protección de datos sí, es súper intenso en toda la recolección de datos de tus posibles clientes o de tus actuales clientes o incluso futuros. ¿No vale. iría en contra del tema de protección de datos el intentar recabar el máximo número de datos de una persona que puede ser tu futuro cliente? Oh, esto mientras ellos acepten las condiciones, tú lo que tienes que tener siempre en los formularios web son los términos y condiciones muy claritos. Si los tienes muy Ujú. claritos, ya está, ¿vale? Luego hay muchas técnicas que ahora veremos un poquitín, otras fórmulas que tenemos para, por ejemplo, meter a usuarios que han estado interesados en nosotros, pero que solo disponemos de sus tarjetas de visita, no tenemos nada más. De verdad, Ujú. no confirmaron el incorporarse o registrarse a un sistema de email marketing automatizado, ¿no? Entonces, hay Sí. muchas técnicas que podemos utilizar para podernos saltar un poquitín esos escollos, ¿eh? Ahora veremos algunos de ellos, pero no tenemos, bueno, hay que cumplir la ley, pero tenemos Sí. que no ser tan puristas y ver cómo podemos jugar con ello para poder desarrollar una buena base de datos, ¿eh? Ujú. Es decir, hay hoteles, por ejemplo, o establecimientos o empresas turísticas que llevan a lo mejor en el mercado 15 años, tienen acumulados, imagínate los correos electrónicos de usuarios, tienen pues cientos de miles y porque no tienen el consentimiento para enviar emails, no los están utilizando. Hombre, hay que ver cómo hacerlo. Hay que ver cómo Sí. hacerlo. No podemos ser tan puristas y porque la ley dice esto, no se nos ocurra nada para poder resolverlo. Pues hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? Ahora enseñaré algunas de ellas para que podamos resolver ese problema, ¿eh? Cuando no tenemos el Vale. consentimiento expreso de un usuario para que le podamos enviar un newsletter. Muy Entonces, bien. tenemos identificación de base de datos. Muy importante tenerlo claro. Y en este momento, en este paso ya, tenemos que definir muy bien las listas de distribución que vamos a dar de alta. Ya tenemos la base de datos, ¿no? ¿Cómo la agrupamos en grandes grupos? Ya no tanto por comportamiento, por intereses concretos, sino por incluso tipología de lista de distribución. ¿Por qué nos va a interesar separarlo? Ahora os lo voy a contar. Veis aquí que tengo diferentes posibles listas de distribución. Una podría ser empresas locales,
otra podría ser clientes según mercado, ¿no? Del país que viene. Es decir, es muy diferente el público doméstico de Gran Canaria al público del resto de las islas a, por ejemplo, un inglés o un alemán, ¿no? Esos son muy diferentes. Por lo tanto, vamos a crear una lista de distribución que sea solo para el doméstico y luego tendremos otras por país. Podríamos tener otra lista de distribución solo de distribuidores, IDS, agencias, centrales de reserva. Podría haber otra de influencers, proveedores, administración pública y prensa. ¿Por qué creéis que nos puede interesar segmentarlo también? ¿Por qué nos interesa separar estas listas de distribución? A ver si a alguien se le ocurre. Porque si lo piensas, dices, oye, puedo tener todo en la misma lista, solo que tengo atributos o campos que me permitan segmentar, ¿verdad? Podría decirle, oye, si tengo un campo que pone tipo de usuario, y ahí tengo empresa local, y tengo también si es distribuidor o si es cliente final, ¿por qué no utilizamos ese campo, pero lo metemos todo en la misma lista? ¿Por qué creéis que separaríamos listas? A ver si a alguien se le ocurre. Pues mira, muy fácil. Cuando son muy diferentes, son mercados que no se parecen, nos va a interesar para poder mantener estadísticas separadas. No podemos mezclar las estadísticas de una lista de distribución que se dirige a los ingleses a otra lista de distribución que se dirige a los canarios de Gran Canaria, además. Como no lo queremos juntar, no lo queremos combinar, lo queremos separar, creamos dos listas independientes. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante a la hora de diseñar la estrategia de email marketing, ¿eh? Porque luego sí que se puede segmentar con campos, con atributos dentro de la propia lista, pero nos va a interesar de verdad separar los conceptos que sean muy diferentes. No tiene nada que ver la prensa con tus clientes en UK, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a juntar esos dos elementos, esos dos contactos? Vamos a separarlos en listas completamente diferentes. Una vez ya tenemos todo esto más o menos claro, tenemos esas bases de datos ya ubicadas, hemos segmentado muy bien y ya hemos definido las diferentes listas de distribución, en ese momento hay que sanear. ¿Qué significa sanear? Vamos a intentar colocar todo en hojas de cálculo y en estas hojas de cálculo vamos a limpiarlo todo lo posible antes de importarlo a un CRM o a un sistema de email marketing. ¿Cómo podemos sanear? Mirad, yo creo que la aplicación más sencilla, más fácil y encima más barata es OpenOffice. Con OpenOffice tú puedes abrir hojas de cálculo de Excel o de cualquier otro sistema o CSV, ficheros de texto, y es muy potente a la hora de limpiar bases de datos. Puedes coger, por ejemplo, una casilla donde tienes nombre y apellidos todo junto, puedes decirle que te los separe, luego le puedes decir que dos campos los concatene, luego puedes cambiar mayúsculas y minúsculas, puedes también formatear todos los números de teléfono antes de introducirlos en la base de datos y esto te lo permite hacer OpenOffice. Y además es muy potente porque no genera basura. Sabéis que muchas veces genera como texto enriquecido y a la hora de importarlo no entiende bien la separación entre las columnas y te lo concatena todo y no se importa bien, ¿no? OpenOffice es el mejor para poder sanear bases de datos. Y además todo el esfuerzo que hagamos antes de importar, pues mucho mejor, porque entonces tendremos todo más limpio y cuando lo incorporemos no tendremos que hacer tanta postedición ya en el propio CRM o en el propio sistema de email marketing. No tendremos que ir ficha a ficha a cambiar cosas, sino que automáticamente lo tendremos ya todo limpio, ¿eh? Habremos importado todo, pero realmente bien. Una vez ya tenemos las listas, hemos saneado y hemos importado, tenemos que pensar a ver qué vamos a enviarle a cada lista de distribución, qué tipo de contenido. Entonces, si hacemos el esfuerzo de empatizar con ese grupo de usuarios, ya veréis cómo luego diseñamos mejores contenidos. Vamos a pensar qué le podríamos enviar a la prensa, qué le puede interesar. O al público doméstico, estoy seguro que al público doméstico le van a interesar cosas muy diferentes a, por ejemplo, los que nos vienen de Reino Unido a visitar la isla, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, pongámonos en el gorro de cada una de estas listas de distribución, de cada uno de estos segmentos y veamos lo que realmente interesaría. Si hacemos ese esfuerzo de empatía, ya veréis cómo luego tendremos mucho más éxito a la hora de enviar esos newsletters. Yo suelo utilizar conocéis este croquis, ¿no? El mapa de empatía de Alex Osterwalder. Esto está en Business Model Canvas. Bueno, yo utilizo esto para poder analizar mejor los diferentes segmentos de mercado y poder definir una buena estrategia de contenido. ¿Vale? Pues ya está, ya tenemos la base de datos, la tenemos muy bien segmentada, sabemos además lo que le puede interesar. Ahora ya nos toca el poder implantar un software. ¿Qué software implantamos? Bueno, hay muchas diferencias. Si pensamos, por ejemplo, en una base de datos de 3.000, 4.000 usuarios, podríamos utilizar MailChimp, podríamos utilizar Zoho Campaigns, MDirector, ¿no? Son aplicaciones que por precio te va a encajar muy bien para un volumen de 2.000 o 3.000 suscriptores. Pero ¿qué ocurre
si tenemos 50.000 o 60.000, ¿podemos utilizar el mismo software o no? ¿Qué creéis? ¿Se puede utilizar el mismo software que podemos utilizar MailChimp o Campaigns para 50.000 o 60.000? Y además tenemos un ratio de conversión muy bajo. Tenemos un gran volumen, pero el ratio de conversión es muy bajito. Entonces tendríamos ahí, no podemos utilizar este tipo de sistemas porque nos saldría muy caro. Pues ya tenemos que pasar a sistemas como, por ejemplo, Mail Relay. ¿Veis aquí? Que pone Mail Relay. Si es una gran base de datos, va a interesar tener un sistema diferente. Si estamos hablando de cosas contenidas, hasta 15.000, 20.000 usuarios, podríamos utilizar perfectamente bien MailChimp, Campaigns o MDirector. Pero esto nos va a condicionar luego el servicio que vayamos a escoger. ¿Qué otros factores tenemos que tener en cuenta cuando hay que escoger un servicio? La integración con el CRM es principal. La integración, porque si queremos hacer algo muy sofisticado, veamos a ver qué sistemas se integran con nuestro CRM. De esta manera la gestión será infinitamente mejor. También tenemos que pensar qué tipo de software. Sabéis que tenemos el software privativo, que son licencias que instalamos y tenemos que mantener con todo lo que es mantenimiento de servidores. Tendríamos software libre, que sí, nos lo podemos descargar, ¿no?, directamente de Internet, es libre, es gratis, pero tendremos que mantener los servidores, tendremos que mantener la seguridad y eso va a ser bastante complicado. O podríamos escoger software en cloud. Yo siempre voy a recomendaros software en cloud. De hecho, estos 4 que hay aquí, todo está en la nube, ¿eh? No hay nada que podamos instalar en nuestros servidores de la empresa. Después tendríamos que tener en cuenta las diferentes funcionalidades, aunque, si os soy sincero, tanto MailChimp como Campaigns más o menos tienen lo mismo. Sí que hay algunas diferencias, igual puedes hacer un test A/B con unas características en uno y algo mejor en el otro, pero lo que pierden en una cosa lo ganan en la otra y viceversa, ¿no? Pues al final, más o menos, todos ofrecen lo mismo. Luego está la parte de integración. Integrarse con otras aplicaciones también es un plus a la hora de evaluar una aplicación de email marketing. La escalabilidad prácticamente cuando es cloud la vais a tener casi garantizada, eso no nos tendría que preocupar mucho. Precio de los envíos sí, esto sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Si estamos hablando de una base de datos enorme, de 50, 60.000, 70.000, incluso de 1.000.000, tendríamos que tirar de Mail Relay o ya algo privado que deberíamos montar en la empresa, porque eso ya se nos dispararía completamente en precio. La calidad de los informes es un elemento a considerar. Bueno, si te digo la verdad, ya no tanto, ya no tanto porque la verdad es que los informes ya son muy parecidos unos a otros. Es que se van copiando, se van copiando pues MailChimp a Zoho Campaigns a MDirector, MDirector a MailChimp, es decir, todo al final van haciendo prácticamente lo mismo. Lo que sí que hay, esto puede condicionar, y lo pongo aquí en negrita, porque en algún caso me han dicho, oye, Tirso, que mira, MailChimp está en inglés, y yo no entiendo ni papa. Bueno, si ese es el caso, entonces te verás obligado a trabajar con Campaigns o con MDirector, porque ahí sí que ya está en castellano. Entonces, si el tema del idioma es un problema para ti, que lo dudo, porque estando en Gran Canaria y teniendo pues a tanto visitante extranjero, dudo que tengáis problemas con el inglés. Pero si así fuera, deberíamos entonces escoger Campaigns o MDirector. MailChimp de momento es en inglés. Bueno, ¿qué otras cosas tendríamos que hacer cuando ya hemos escogido el sistema y hemos decidido que vamos a implantar pues Campaigns o MailChimp? Pongamos que ya está. Lo primero que habrá que hacer cuando instalamos estos servidores, y esto es muy importante que lo entendáis, lo primero es que hay que dar de alta los remitentes. Hay que dar de alta los remitentes para que puedan comprobar que realmente la propiedad del dominio a través del cual tú vas a enviar esos correos es real. Pues lo primero que hacemos es verificar los remitentes. Una vez se ha verificado los remitentes, hay un tema que es muy importante y que tendremos que incorporar en el servidor DNS. El que no entienda lo que es servidor DNS, luego lo consulta o se pone en contacto con el proveedor que le lleve el sistema de email marketing. Pero hay que autenticar el dominio. Eso se hace a través del DNS y hay que registrar tanto el SPF como el DKIM. ¿Qué hace esto? Esto es una fórmula, es un protocolo de autenticación de los dominios para que cuando tú envíes correos no vayan directamente al spam. Es importantísimo, Tenéis que estar registrados o haber registrado la entrada SPF y DKIM en vuestro dominio. No voy a entrar en más detalle porque es complicado, pero sí que tendríais que aseguraros de que esto lo tenéis controlado. Después tendríamos que crear las listas dentro del sistema que sea. Habrá que también ver cómo podemos segmentar. Importaremos los contactos y en ese momento vamos a crear los formularios de registro. ¿Por qué? Porque los formularios de registro nos van a permitir diseñarlos para poderlos luego integrar pues, en la página web o en cualquier otro lugar.
cualquier lugar donde puedas tú incorporar HTML. Si tienes esos formularios repartidos, podrás seguir aumentando esa base de datos de gente que quiera recibir tu boletín. Y después tendríamos ya que empezar ya esto es más sofisticado, esto no es para todo el mundo, tenemos que pasar ya a la versión de pago de todas estas aplicaciones, pero podríamos configurar todo lo que es el marketing programático. Según lo que haga un usuario, pues envías correos electrónicos automáticos o incluso pues directamente una bienvenida. El que se registre en el newsletter, pues le mandas un correo electrónico con un cupón de descuento. Todo eso son autorrespondedores y entra dentro de ese campo que ahora denominan marketing programático. ¿Bien? ¿Sí, más o menos está claro cómo va la cosa por ahí? ¿Está bien? ¿No hay preguntas? ¿Vale? ¿Veis un poquitín la importancia que tiene todo lo que es la base de datos, la segmentación, tratar de empatizar, definir muy bien las listas y escoger el programa adecuado, ¿eh? ¿Lo habéis visto más o menos, no? Veo que no hay preguntas, así que de fábula. Lo siguiente, entonces, es que hay que desarrollar siempre que podamos acciones de inbound marketing. Las acciones de inbound marketing son las más adecuadas para poder generar y aumentar nuestra base de datos. Cuantos más tengamos en nuestra base de datos, más alcance tendremos después con el boletín. Porque, oye, podemos segmentar mucho, pero si tenemos 200 en base de datos, ¿para qué segmentar? Si es que no vamos a llegar a nadie. Lo que tenemos que tratar de hacer es multiplicar siempre el número de usuarios que tenemos para enviarles correos. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser, a ver, si nos dedicamos al sector de la inmobiliaria, pues podríamos hablar de hacer un webinar de cómo mejorar el marketing digital de las páginas web que venden propiedades. Bueno, pues esto podría ser una fórmula. Damos este webinar gratuito, la gente se registra en un formulario web y pasa directamente a formar parte de esa lista de distribución. ¿Se entiende, no? Estas son acciones de inbound. Otra acción de inbound podría ser un sorteo. Otra podría ser, no sé, un ebook que te puedes descargar de buenas prácticas en tu sector. Son todo elementos que nos va a permitir engordar la base de datos. Si no es así, no vais a conseguirlo. Ya os lo digo. Podéis tener la página web, tener el apartado ahí de newsletter, pero es que no lo rellena ni el tato. O sea, muy poca gente va buscando el newsletter y se registra. Tiene que tener realmente la voluntad de hacerlo y eso no suele ocurrir. En cambio, si hacemos buenas estrategias de inbound marketing y vamos moviendo contenido que pueda interesar a nuestro mercado, ya verás cómo te vienen y rellenan el formulario para poder obtener esa información. Y en ese momento, ¡buf!, ya lo has metido tú en la base de datos y ya lo tienes ya listo para poderle enviar contenido segmentado. Es muy importante que hagamos inbound. Y además el inbound, otra cosa que te va a permitir hacer es poder registrar muchos más datos. Si creamos la suscripción a un newsletter o con preferencias, o por ejemplo, ponemos en la página web un ebook que consiste en, no sé, 10 cosas que no te puedes perder en Gran Canaria, ¿no? Y para poderlo descargar tienes que dejar los datos. Bueno, pues ya sabes que está interesado en Gran Canaria, que está interesado en el turismo, y a lo mejor si has dicho que estaba enfocado a familias, pues además ya tienes otro elemento más, otro atributo que puedes registrar tú en tu base de datos para luego dirigirte a gente en familia o gente con familia, ¿eh? Son todo elementos muy interesantes para ir mejorando la base de datos. Aquí he cogido yo un ejemplo, mirar esto es una consultora, y aquí te está pidiendo nombre, apellidos, el título, nombre de la empresa, la URL de la compañía, si eres una agencia o qué eres, si eres cliente ya de ellos o no. Mira, este es de HubSpot. O aquí en este caso, ¿qué es lo primero que harías tú en marketing digital, no? Y aquí te pide, pues como veis, muchos más campos. ¿Cuántos campos creéis que podríamos solicitar para que la gente se registre a un newsletter? A ver, ¿qué creéis? ¿Qué pedimos? ¿2, 3, 5, 7, 12, 15, 1? ¿Solo el correo electrónico y el nombre? ¿Qué deberíamos pedir? Bueno, pues todo, todo eso, pregunta truco, ¿eh? Pregunta truco. Todo eso va a depender mucho del valor que aportes con lo que estés regalando. Si, por ejemplo, es un ebook y es de mucho valor, podremos pedir más campos. Si yo a día de hoy ponte que yo estoy pensando en hacer una campaña fuerte con vosotros. Y os digo que si rellenáis este formulario, os hago una evaluación de cómo estáis en el negocio online. Os lo reviso todo. Os reviso redes sociales, la página web, el SEO, la capacidad de conversión, la taxonomía, funcionalidad. Lo hago todo. Y os paso un informe de 2 páginas. ¿Cuántos campos te podría pedir? ¿Cuántos atributos podría yo incorporar en ese formulario? Muchos más, ¿verdad? Porque tú realmente valoras el trabajo que te puedo hacer. Por lo tanto, el escoger cuántos campos pedimos depende mucho del valor que perciban ellos. Si perciben que rellenando el formulario
se van a llevar mucho valor, puedes pedir más campos. Si en cambio es solo que te registras a los nuevos cursos que hay en SPEC, bueno, pues entonces no podremos pedir tanto. Como mucho, nombre, apellidos y el email. Y igual la temática, pero tampoco podemos abusar. Entonces, ¿cuántos campos tenemos que decidir? ¿Somos 5? ¿Ponemos 7? ¿Pedimos 12? Es toda una ciencia. Entonces, tiene un problema además, porque si pedimos demasiados, no registramos a nadie. Si pedimos demasiados pocos, perdemos oportunidades porque no conocemos mejor a nuestro cliente. Entonces hay que buscar ese equilibrio y ese equilibrio es una ciencia, ¿eh? Y esto lo único que te puede ayudar la única forma de aprender es probando, ¿eh? Practicando. Vas probando, es trial and error, ¿no? Prueba y ensayo. Si no, va a ser muy complicado que busquemos o que encontremos ese equilibrio. Bueno, pues cuando ya lo tenemos, ya tenemos toda la estrategia, ya sabemos muy bien cómo desarrollar acciones de inbound, tenemos que empezar a planificar todo lo que es el programa editorial de las publicaciones que vamos a hacer. ¿Y qué lo hacemos? En plan, cuando se le ocurre a marketing, vamos a hacer algo para el público inglés y ya está. No, debería estar todo consensuado con el departamento de marketing, con la estrategia global de la organización. Si eso es así, vamos a tener que trabajar de una forma mucho más estructurada. Les voy a enseñar aquí, tenéis aquí esta plantilla, la tenéis disponible para vosotros, vamos a abrirla un segundín para que la veáis. Es muy potente, lo único que tendréis que hacer cuando entréis en esta plantilla, veis aquí arriba que pone archivo, vais a archivo, hacéis una copia y entonces creáis una versión para vosotros y la podéis modificar como os dé la gana. La ponéis en vuestro disco duro, vuestro disco duro virtual, en vuestro Google Drive y ya está, ¿eh? Pero aquí tendrías pues toda la información que tenemos que recoger. Veis aquí tema, la fecha, qué tema, quién lo envía, el estado, si está enviada, programada, preparada, en progreso, no iniciada, el asunto, muy importante, el URL del email para que tú veas el formato, la estética, el idioma, la lista, a quién vamos a excluir, todo esto es información y luego, ya una vez tienes tú los resultados, vamos también a registrar todo esto. ¿Cuántos hemos enviado? ¿Cuántos se han entregado? Abiertos, clics, tasa de entrega, aperturas, tasa de clics, leads, ventas y luego incluso si has hecho test A/B. Todo esto es un pequeño formulario, es una plantilla que os he puesto ahí en el PDF para que podáis utilizarla. Y es interesante que lo hagáis de una forma más ordenada. Esto de lanzar emails o newsletters cuando nos apetece no es el tema. Tenemos que hacerlo con cierta estrategia. Tenemos que tener todo bien planificado. Y aquí en esta hoja de cálculo podrás ver lo que estás haciendo. Esto es el ejemplo de un cliente mío. Ves lo que se está enviando, entregados, abiertos, clics, tasa de entrega, tasas de apertura y las tasas de clics. Y luego los leads que pueden haber generado o no, ¿no? Y todo esto lo tienes que ir registrando tú cada vez que envías algo. ¿Por qué creéis que se tiene que esto controlar? ¿Por qué creéis que esto va tan bien? Claro, estas estadísticas no se pueden recuperar a través del sistema de email marketing. No te dan tanta información. Porque aquí tendrás que recoger lo que obtienes de las estadísticas que te da pues un MailChimp o un Zoho Campaigns y también tendrás que cruzarlo luego con lo que tienes en Google Analytics para saber lo que has vendido y lo que no. Son todos datos que tendremos que recoger y unificar en esta hoja de cálculo que estamos viendo aquí. Es una forma muy potente de poder controlar los resultados que estamos obteniendo en todas las campañas que enviamos. ¿Sí? Más o menos ha quedado claro este primer bloque. Ahora vamos a ver cómo se optimiza el lanzamiento de una campaña, pero quería que vierais que esto no es tan fácil como parece, ¿eh? No es tan fácil, me refiero a tener buenos resultados. Hemos visto pues, que hay que definir muy bien los objetivos, hay que saber cómo segmentar la base de datos, ver cuáles son los criterios que nos pueden permitir agrupar a los usuarios en diferentes listas. Las tenemos que separar para poder tener estadísticas propias en cada una, para que no se mezclen. Luego, hemos hablado también de poder empatizar mucho con los usuarios para saber qué les puede interesar recibir. Y luego hemos visto también que tenemos que escoger el software, planificarlo todo muy bien y llevar un buen programa editorial. Un buen programa editorial controlando muy bien qué se envía y a quién se le envía. Y teniendo y recogiendo los datos. Los datos, si ha funcionado, no ha funcionado, lo han abierto, no lo han abierto, si has vendido con ese newsletter, porque de esa manera tú vas acumulando histórico, vas acumulando información para que luego cuando tengas que enviar una campaña similar al mismo segmento de mercado, a la misma lista, puedas hacer algo que realmente funciona. Porque si no, estarás probando otra vez algo diferente que sabes que no va a encajar. O a lo mejor repites algo que no funcionó en el pasado. Qué mejor que tener todo un sistema donde lo tienes todo recogido y sabes lo que ha funcionado y lo que no para cada una de las listas de distribución. ¿Sí? ¿Me queda más o menos claro? Decirme ahí en el chat.
por favor, así sabemos si vamos bien encaminados. A mí me obsesiona, esto del email marketing, es tremendamente importante e interesante porque los ratios de conversión son muy altos cuando lo hacemos bien. A ver, sí, uy, qué poquita interacción, no hay preguntas. ¿Todo lo tenéis tan claro? Perfecto, ¿eh? Si lo tenéis claro, pues de fábula. Pero sí que es cierto que hay un proceso de aprendizaje para poder desarrollar campañas bien hechas que lleva su tiempo, ¿eh? No es tan fácil. Siempre que lo pongo en marcha en algún departamento de marketing, lo que suelo hacer también es tratar de que prueben, que hagan experimentos, que prueben cosas diferentes para ver cómo pueden alterar así los resultados, ¿no? Entonces pruebas cosas, cada vez que mandas un newsletter tienes que probar algo nuevo y medir si funciona o no. Si funciona guay, lo seguiremos practicando, lo seguiremos mejorando. Si no funciona, probemos otra cosa. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? De hecho, si mandáramos un newsletter en enero y mandáramos otro en diciembre, tendríamos que multiplicar por 3 los resultados. Si no es así, es que no estamos probando cosas. Llegamos cada mañana y hacemos exactamente lo mismo que hicimos el día anterior. Y eso no puede ser, ¿eh? Tenemos que empezar a trabajar muy bien lo que funciona y lo que no. Bueno, pues vamos a cerrar entonces el bloque de la estrategia general, que creo interesante a la hora de hacer o desarrollar email marketing. Y ahora vamos a entrar en el bloque de optimización del envío de campañas, ¿eh? Que esto también hay que tomárselo muy en serio porque aquí reside un poquitín todo, ¿eh? Vamos a empezar entonces. Estos son los diferentes pasos, pero bueno, esto me lo voy a comer directamente y vamos a ir a cada uno, ¿no? A cada tipo. Para empezar, voy a tratar de definir, y esto estar muy atentos porque es complicado, vamos a tratar de definir los tipos de newsletter que podríamos enviar, porque hay diferentes tipologías. No tienen que ser todos iguales, ¿eh? Tenemos primero los informativos. Cuando tú envías un newsletter que es informativo, ¿qué es lo que quieres? Que se lo lean, ¿verdad? Si lo que quieres es que se lo lean, vamos a intentar definirlo todo en el correo electrónico que enviamos. No podemos llevar tráfico a la web, ¿eh? No va a ser ese el caso. Lo que queremos es que se lean lo que tú envías. Por lo tanto, tiene que estar muy bien maquetado y el objetivo es que acaben de leerse de A a la Z, ¿no? Que se lo lean enterito. Ese es un tipo de correo. Lo que te interesa ahí es ratio de apertura y que se lean todo el contenido que tú estás enviando. Otro tipo de correo podría ser de venta, cuando son comerciales. Cuando es comercial suele ser, trabajamos mucho la apertura del correo, del asunto, clicamos allí y tiene que ser muy atractivo, una buena llamada de atención para que cliques en algún banner muy vistoso y que al clicar te lleve a la página web para que tú puedas directamente cerrar esa venta. Y normalmente pues te lleva o a la ficha de producto o casi que te puede llegar a la cesta de la compra. Pero tenemos que buscar eso. Ese es un tipo de correo muy concreto, que es para la venta, ¿eh? Habréis visto que algunos emails son algo más largos, sí, bien, están maquetados y tal, pero son bastante largos, y en cambio hay otros que son muy escuetos, muy gráficos, muy visuales, y que lo que están persiguiendo ahí es que cliques para que compres algo, ¿no? Ese sería el segundo tipo. Luego hay otro que es personal, este a mí me encanta, ¿eh? Y me funciona de fábula, y es cuando yo tengo una lista de distribución, que son clientes gran cuenta, y en lugar de maquetarlo, de hacer todo HTML, con cabecera, con pie y con tal, hago como si fuera un correo ordinario, un correo normal, como si entrara yo directamente en el buzón de entrada, le diera a redactar correo y me pusiera a escribir, ¿no? Muy sencillo, muy en texto, sin nada de florituras, pero lo personalizo, porque yo puedo poner hola tal, y además puedo incorporar también incluso el sector, ¿no? Y lo puedo personalizar, pero parece como si fuera un correo ordinario que tú lanzas directamente a través de tu buzón de entrada, no un newsletter, ¿eh? Estos son los personales y estos funcionan muy bien, ¿eh? Yo lo practico bastante y la gente pues se la cuelo pero rápidamente, ¿eh? Muchos de ellos me contestan como si fuera un correo que va dirigido a ellos y realmente no va dirigido a ellos. Es toda una lista de distribución. Luego tendríamos el de triggers. Los triggers son muy interesantes y es cuando ocurre algo, ejecutas una acción y desempeña una función diferente. Por ejemplo, si yo mando un newsletter hoy con mis últimos 3 cursos y tú clicas en el segundo, automáticamente al cabo de una hora podría automatizar que te enviara un correo con un cupón de descuento para comprar ese curso. Eso lo puedo hacer perfectamente bien gracias a los triggers, que son un tipo de newsletters que tienes para poder enviar información muy relevante al usuario. Y luego tienes otro tipo, que son los de sistema o transaccionales. ¿Eso qué es?
Si yo tengo un campus online, yo pertenezco a SPEC, tenemos ahí pues todo un campus online y cada vez que hace alguien un comentario sobre un curso, automáticamente se envía a todos los participantes en el curso. ¿Eso estaría bien? Eso es transaccional. Y es una forma de motivar o de generar dinámicas. Es un software, un sistema, normalmente es una web, y dependiendo de lo que se haga ahí, hay una serie de correos que se envían que los llaman transaccionales. Si alguien publica un comentario, si alguien responde a ese comentario, si alguien se ha registrado en un curso, todo esto son transaccionales y el sistema envía correos. Para eso, cuidadito, cuidadito, porque los de sistema o transaccionales ya no funcionan con Aweber, Campaigns, MailChimp, todos estos ya no son los sistemas apropiados. Para todo lo que es el email marketing, pero transaccional, según pues, las operaciones que se desarrollen en una web, tenemos otro tipo de sistemas. Y aquí los tenemos apuntados. Uno sería Mandrill. Mandrill pertenece a MailChimp. ¿Sí? Lo que haces tú en tu página web es programas que el SMTP, el servidor de salida de todos los correos transaccionales, lo hagan a través de este sistema, que es Mandrill. De esta manera tú sabes, cada vez que se envía algo, que se abre, que no se abre, que llega, que no llega, quién interactúa, quién clica, quién no clica, lo tienes todo, como si fuera un sistema como MailChimp. ¿Sí? Luego tendríamos Sendinblue, que es otro de los que hay por ahí disponibles, Mailjet, Mailgun, todos son un tipo de sistemas de email marketing, pero que pertenecen a este tipo, el de sistema o transaccional. ¿Entendido hasta aquí? Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante que se entiendan los tipos de campaña que se pueden desarrollar. ¿Sí? ¿Bien? Ponerme ahí para que sepa que estáis vivos. ¿Sí, no? Vale, vale, perfecto. Bueno, no veo respuesta por ahí, pero entiendo que se entiende bien. Vamos a por el siguiente punto, que es importante también. Tenemos que definir muy bien la cuenta de envío y el asunto. ¿Creéis que eso es importante o no? Eso es clave. Si estoy recibiendo yo 400 correos al día y tengo 180.000 correos sin leer, imagínate la importancia que tiene el asunto de los correos que tenéis que enviarme a mí. Tienen que ser muy relevantes. ¿Y cómo podemos controlarlo? Para empezar, tenemos que trabajar muy bien quién lo envía. El remitente, hay que saber quién lo está enviando. Si, por ejemplo, son cursos, en lugar de poner spec, pues pondríamos cursos spec. En cambio, si es un servicio de consultoría, pues consultoría spec. Vamos a definir un poquito más. Aunque luego tengas el mismo correo por debajo, vamos a intentar hacer marketing ya aquí. Esto es una muy buena excusa para tratar de segmentar ya el tipo de correo que tú estás enviando, aunque sea todo a través de la misma cuenta corporativa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el asunto. Qué importante es el asunto. Si esto no encaja, no interesa, no lo ves relevante, no vas a clicar. Si no clicas, todo ese esfuerzo de maquetar el newsletter es en balde. Es en balde porque nadie lo va a abrir. Así que tendremos que afinar muy bien aquí. Y si podemos, ¿por qué no lo personalizamos? Podemos llamarle con su nombre y apellidos. Hola, y el nombre. Ya he lanzado la actualización del curso. Qué maravilla cuando nos llega algo así, ¿no? Parece que vaya dirigido específicamente a nosotros. ¿Y es así? No. Solo que he podido personalizar muy bien el asunto, incorporando el nombre. Y ahora te voy a preguntar yo, oye, ¿qué funciona mejor? Si pongo hola y luego el nombre, o ponemos el nombre, coma, y luego ponemos el contenido. Bueno, estos son el tipo de pruebas que tenéis que desarrollar. Yo, dentro de todo lo que he enviado, siempre hablando de lo que yo envío, ¿no? Que es pues post sobre temáticas de transformación digital o cursos en relación a eso, o servicios de transformación digital. Siempre que envío yo, si yo incorporo el nombre dentro del asunto, elimino que se vaya el spam y además tengo mayor ratio de aperturas. Si lo pongo al principio, no me funciona igual. Y luego tenemos los emojis, ¿los veis aquí? Que podemos incorporarlos también. Si entramos en nuestro correo, tenemos el buzón de entrada y tenemos ahí 150 correos, si vemos un emoji que nos llame la atención, un gráfico, oye, no sé, te paras, pues oye, tienes más probabilidades de que la gente clique y entre. Así que podremos también incorporar dentro del asunto los emojis. ¿Sí? Mirad, esto es una práctica que yo desarrollo mucho, y es que como yo me suscribo a todo porque como me dedico a esto, pues tengo que saber pues quién lo hace mejor y peor, ¿no? Y además me llevo ideas. Quieras o no, todo lo que se hace bien online, pues me sirve de inspiración para luego intentar mejorarlo. No estoy hablando de plagio, estoy hablando de copy-paste, ¿no? Sino que digo, oye, cosas que se hacen bien, ¿por qué no hacer algo parecido, no? Y aquí lo que hago
mi Gmail, cada vez que me llegan correos electrónicos que me gustan, newsletters que me gustan, los meto con una etiqueta. Y en esta etiqueta, una etiqueta como estas, ¿no? Meto una etiqueta con el nombre de newsletter o email marketing. Entonces, de esta manera, todo lo que me gusta, lo registro y lo llevo a una carpeta para luego revisar un poquitín el estilo, lo que se está utilizando. Y hay algunos que realmente son, jolín, pues diría yo que muy creativos, ¿no? Vamos a ver alguno aquí. Si hablamos del Corte Inglés, muy aburrido, ¿eh? En cambio, Tirso, dile lo que le enamora. Y aquí pues un corazoncito. El asunto está bien, el correo yo creo que no es acertado. En cambio, por ejemplo, en este caso, esto es una tienda de ropa, Smashwear, te lo envía Laura. Laura de Smashwear. Esto me encaja mejor. Yo prefiero que me esté enviando algo una persona que no que me lo esté enviando el Corte Inglés o un edificio, ¿no? Pues el personalizar el correo pues puede encajar muy bien. Vamos a ver algún otro que haya por aquí. Adidas, nada, esto booking.com, esto no me gusta. Aquí no hay nada más. El único que destaca un poquitín es Laura de Smashware, ¿eh? Y luego estamos viendo aquí todos los emojis que estamos incorporando en los asuntos. Si, por ejemplo, estamos hablando de una charla, una conferencia, un webinar, ¿qué te parece poner un calendario justo delante del nombre? No está mal, ¿eh? Te puede llamar la atención. O poner algún interrogante, o una luz verde, una luz roja, un corazoncito, ¿no? Todo esto, un regalo, en el caso de que sea un descuento. Todos estos son elementos que te pueden diferenciar del resto. Piensa que estás compitiendo aquí en el muro con todo el mundo. Esto es como si fuera un muro de Facebook, es lo mismo. Tú entras aquí en el buzón de entrada y ves cantidad de correos. ¿Cuál abres? El que te llame la atención. Por lo tanto, tendremos que trabajar muy bien con los emoticonos. Otro elemento importante Una que tenemos... pregunta, ¿Sí? Tirso, perdón, te vuelvo a preguntar yo Nada, ahora. nada, nada, por favor. ¿Tú consideras entonces que el correo del que envía el email marketing debe estar personalizado con el nombre de una persona, aunque luego a lo mejor ponga el departamento o algo así? Claro, vosotros jugáis... O solo el nombre del departamento sería válido? Bueno, vosotros jugáis con una desventaja y es de que sois organismo casi público, ¿no? Entonces, al Sí, ser así, sí, pues a lo mejor no podemos utilizar, no lo envía Laura, sino que sí, pero sí que eh, podrías decir qué departamento lo está enviando o qué tipo de correo es. Podríamos hablar de cursos, podríamos hablar de servicios, podríamos hablar de un cóctel, de un evento, ¿sabes? Pues sí, podríamos sí, poner spec eventos, spec cursos. Entonces, de esta sí. manera, yo cuando vea el muro, podré ver de todo lo que vosotros enviáis, pues qué son cursos, qué son eventos, qué son servicios, ¿sabes? Pues sería mucho más fácil para poder identificar la relevancia del correo. Porque yo si, por ejemplo, estoy muy conectado con vuestros cursos, cuando vea Sí. spec cursos, pues ya de fábula porque sé que va de eso. Y lo voy a abrir con Ujú. más rapidez. Sí, es que nosotros por lo general solemos enviarlo bastante desde nuestra cuenta de información @spec.org. Eh, Bueno, otra cosa que podéis hacer que es interesante es, tú puedes utilizar el D, o sea, el remitente, que sea sí, corporativo, pero un poquito personalizado, es decir, aunque tú luego utilices info@spec.org, tú puedes utilizar algo que sea cursos spec. Eso sí que lo puedes vale. hacer. Y luego, Ujú. cuando abras el correo, en la firma del correo, sí que podrías poner una carita de alguien concreto con sus datos de contacto para que le puedas preguntar, porque Dirigir. parece como más personal, ¿sabes? Sí. Porque si es Ujú. demasiado corporativo, pues bueno, a mí me gusta más hablar con personas que con edificios y con departamentos, ¿no? Entonces, Sí. quieras o no, es ya dominio público, yo creo que todo el mundo lo está practicando ya. Vaya, lo Ujú. practicó hasta Renfe, ¿eh? Imagínate con ¿cómo se llamaba aquella chica? Irina o algo así, ¿recordáis? Sí, Que sí, sí, Renfe sí, de sí. repente pues había una chica que era totalmente virtual, pero querían Sí. personalizar algo el servicio. Bueno, pues estas son Ujú. cosas que se van estilando y que puede aumentar entonces el radio de aperturas, ¿eh? Eso es Vale, bueno, ¿eh? perfecto. O Ujú. pon eso y luego firmas en el correo con una persona que se aparezca la fotografía y quién es y tal. Eso también puede ayudar, ¿vale? Muy bien. Ujú. Bueno, vamos a seguir entonces. Lo siguiente que tenemos que hacer cuando enviamos newsletters es activar Google Analytics. Si activamos Google Analytics, luego podremos ir al sistema que tenemos de estadísticas de la web y podríamos saber lo que hemos cerrado que venía del email marketing. Si no activamos las estadísticas de Analytics, ¿qué va a pasar? Que entonces luego no podremos hacer la trazabilidad de qué es lo que ha funcionado y lo que no. El email marketing a día de hoy es lo que funciona más, es el que mayor ratio de conversión tiene. Por lo tanto, controlarlo a través del sistema Google Analytics va muy bien. Pues tenemos que activarlo, casi todos los sistemas te lo permiten hacer así, de una forma muy sencillita, y entonces sabes exactamente de qué campaña, cuándo fue, lo tienes todo registrado dentro de la analítica general que tienes de la plataforma web.
Una vez ya tenemos eso también, hemos activado ya Google Analytics, tenemos que intentar segmentar. Tú puedes tener una lista y esta lista es de prensa. Tienes otra lista que es de clientes. Tienes otra lista que es de IDS y OTAs. Y tienes otra que a lo mejor es de, no sé, un tipo de cliente muy concreto para una unidad de negocio que no es la de siempre, ¿no? Lo tenemos separado. Y dentro de cada lista podemos tener campos para poder incluso segmentar más. Mirar esta campaña que lancé yo aquí. Esta es una campaña de inbound marketing y entonces yo le digo a la base de datos, quiero enviar un correo electrónico a todos aquellos que se hayan matriculado en algún curso de inbound, que hayan hecho algún curso, pero no, perdón, que hayan hecho algún curso de pago y que además sean de Barcelona. Bueno, pues todo esto lo podemos definir muy bien para enviar un newsletter solo a este grupo de usuarios. ¿Qué os parece? Una maravilla, ¿no? Entonces, pero para eso sí que es cierto que tendríamos que tener un CRM y el sistema de email marketing, totalmente integrado, porque todos estos datos a mí me están viniendo del CRM, no me vienen del sistema de email marketing, ¿sí? Porque todas las transacciones, lo que hacen, lo que se descargan, todo lo tengo en mi CRM. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer esta consulta y esta consulta luego la sincronizo contra una lista de distribución para hacer algo a este nivel de segmentación. ¿Qué os parece esto? Es una maravilla, ¿no? Estamos hablando de muchos criterios, ¿no?, que podemos acabar de afinar ahí. Y luego aquí, en este caso, estamos enviando también a un tipo de usuario que es prensa o distribuidor y que además está en Barcelona. Esto estamos dentro de otra lista diferente. Y en esa lista diferente tengo atributos, tengo otros campos y puedo yo, como veis, segmentar dentro de una propia lista. ¿Se ha entendido por qué separamos listas? Quiero que se entienda porque eso es clave, ¿eh? Hay que separar siempre las listas. No podemos tener a la prensa conjuntamente con el cliente final, conjuntamente con a lo mejor pues el público doméstico o el público de UK. Tenemos que separarlas y hay que separarlas porque entonces tendremos estadísticas muy concretas de ese grupo de usuarios. Si no, todo se va a mezclar en el mismo. No vamos a poder diferenciar y decir, oye, dame las estadísticas de toda esta lista, pero solo de aquellos de Barcelona. No lo podemos hacer. Para poder hacerlo, tenemos que separar las listas. ¿Entiende? Oye, que como no me decís muchas cosas, me quedo aquí no sabiendo si se entiende, ¿eh? Pero bueno, esto va así, ¿eh? Vamos a ver. Aquí tenemos un newsletter, en este caso es el newsletter de Salomon, y estamos viendo que para poderte suscribir, tú puedes decirle si te interesa el trail running, el hiking, free ski, esquí de competición, snowboard, esquí, mountaineering. Estoy de acuerdo en recibir, bueno, esto es lo último, ¿no? Si desde luego no le damos aquí, no vamos a poder pasar al siguiente paso, pero aquí definimos perfectamente las preferencias. ¿Qué es lo que nos interesa? Para que yo reciba lo que me gusta, ¿no? Lo que me interesa de verdad, no cualquier cosa de Salomon. Si a mí me mandan esquís, que yo odio el esquí, odio el frío, yo soy más de playa, yo soy más canario, va a ser muy complicado que yo abra estos correos. Por lo tanto, tienen que afinar. Si no afinan, esto no se abrirá. En el caso de que queramos ya diseñar el newsletter y no sepamos mucho cómo hacerlo, o, o no creemos que estas aplicaciones de email marketing tengan plantillas potentes, tú te puedes ir a ThemeForest, ves aquí abajo, que tenemos este enlace, themeforest.net, categoría Marketing Email Templates. Tienes un montón. ¿Y sabéis cuánto cuesta cada plantilla de email marketing? No superan los $15. Con estos sistemas que además instalas en tu servidor, tú puedes crear el newsletter con los módulos que tú quieras. ¿Veis aquí a la izquierda? Que tienes como diferentes módulos. Si es un evento, vamos a utilizar unos módulos. Si es, por ejemplo, pues un webinar o es un servicio o es básicamente pues información o un post, cambiamos de formato. Y podemos trabajar diferentes formatos de newsletter, creamos el HTML y luego lo podemos importar en el sistema de email marketing que estemos utilizando. Pero son diseños muy potentes solo por 15 pavos, ¿eh? Bueno, si no queremos comprar eso, podemos tirar de las plantillas que ya tienen integradas de forma gratuita todos los sistemas de email marketing, tanto MailChimp, Campaign, CMDirector, todos tienen. Si te gustan, pues bien, entramos aquí, veis aquí arriba de todo, tú puedes escoger la categoría, ves un montón de plantillas y tú escoges la que más te guste y puedes cambiarlo todo. Puedes cambiar los textos, puedes cambiar las imágenes, lo que te dé la gana y lo haces tuyo. Una vez has hecho uno que te encaja y es para un motivo concreto, ¿no? Para enviar correos de un tipo especial, lo puedes guardar, lo guardas, ¿no? Y lo dejas en una carpeta para poderlo volver a utilizar más adelante. O sea, partes de una plantilla, la acabas modificando tú y luego la dejas en plantillas propias de la empresa. Esto todo lo puedes hacer con la selección de plantillas, ¿vale?
Otro tema interesante que también os decía, tenemos que personalizarlo lo máximo posible. Y ahí estoy contestando un poco a Aurora también. Hay que intentar personalizar el nombre del remitente siempre que podamos. Si podemos incluir el nombre del destinatario, hacerlo. Tendríamos que hacerlo en el asunto y si podemos también en el cuerpo del correo, porque lo podemos hacer en el cuerpo, ¿eh? No solo en el asunto sabemos de quién viene y de qué va, sino también cuando cliquemos y abramos el correo, podemos también personalizar el nombre. Y si no está al principio, sino que está por el medio, imagínate tú, parece completamente personal. Si podemos también, incluyamos una foto nuestra. Pero eso ya os lo voy a recomendar hasta para los correos personales que estéis enviando. Ya no solo con listas de distribución, sino incluso los personales, ¿eh? Eso es interesante. Seguimos. Vamos a ver cómo podemos optimizar un newsletter si lo enviamos para gente que lo abre por el móvil, por el terminal móvil. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el PC o escritorio con el móvil. Tenemos que ver las estadísticas de uso de las diferentes listas de distribución que tenemos. Si tenemos, por ejemplo, el público de UK en una lista, luego tenemos el de prensa en otra, y luego tenemos el público doméstico en otra lista, veamos las estadísticas y si abren el correo en el terminal móvil o en el PC. Porque si es aquí, tendremos que cuidarlo todo mucho. Por ejemplo, tenemos que reducir dentro del asunto. Si en el escritorio en PC son 80 palabras, lo máximo, en mobile solo son 30. Sabéis que también que cuando recibimos un correo a través de un newsletter, a través del móvil, podemos ver lo que es un pre-header, que es como el titular y luego un poquito de explicación. Ese poquito de explicación son 90 caracteres. Tenemos que optimizarlo y vale la pena porque estamos recibiendo las notificaciones, llega la cabecera y un poquitito de descripción. Vale la pena que esté muy bien optimizado. Habrá que optimizar también el nombre del remitente para que tú lo abras en el móvil. Y luego también tienes que ver que sea muy responsive. Cuando hablamos de muy responsive, tienes incluso no solo que controlar que se vea bien maquetado, sino que sea legible. Por ejemplo, cuando enviamos a través del móvil, ¿de cuántos puntos tendría que ser la fuente? Sabéis que habitualmente utilizamos 10 o 12 en cuanto a tamaño de fuente. Para el teléfono tenemos que utilizar mínimo 14. 14 sería el formato perfecto. Ahora, ¿qué pasa? La gran mayoría lo está abriendo por escritorio. Se ve un poco grande. Entonces tenemos que conocer muy bien las estadísticas de quién abre esos correos, porque dependiendo de cómo lo hagan, tendremos que utilizar un tamaño u otro. Y no solo eso, sino que incluso cuando pongamos botones en el correo, tenemos que tener cuidado, porque se habla de que el dedo tiene un tamaño que puede llegar hasta 120 más o menos, de 57 a 120. Cuando pones el dedo en el botón, como esté uno muy junto del otro, estás clicando en dos enlaces. Pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y cuando hablamos de un botón, el tamaño tiene que estar entre 45 por 45, 57 por 57, para que sepáis más o menos el volumen que tiene que tener. Eso es importante. Hay que separar los enlaces también cuando estamos enviándolo por móvil. Y luego también tendríamos que optimizar las imágenes para que no pesen mucho, porque cuando estamos en movilidad muchas veces no tenemos tanta cobertura y no podemos descargar grandes imágenes. Así como en el escritorio un poco más, aquí no tanto. Y luego lo que está clarísimo es que tendremos que ver las estadísticas dentro de nuestro sistema de email marketing para saber cómo está yendo. Porque las aperturas por terminal móvil son muy diferentes, como os decía, de las que estamos obteniendo a través del escritorio. Si queréis ver alguna plantilla concreta ya optimizada para el móvil, clicáis aquí. Es aquí, Campaign Monitor, Email Templates, son ejemplos prácticos de cómo podríamos diseñarlo. Y aquí vamos a dar alguna pista. ¿Cómo se debería diseñar un correo electrónico por móvil? Tenemos que seguir la pirámide invertida. ¿Y de qué va la pirámide invertida? Arriba de todo suele existir o suele haber una imagen que llame la atención. Ahí captas la atención del usuario. Luego tienes un textito que está debajo que informa. Y finalmente abajo, en formato de, como digo, de pirámide invertida, tiene que ir el botón. Entonces, el botón tiene que estar además por encima del scroll. Cuidadito, si se puede. Si no se puede, pues hay que ver. Pero tenemos que optimizarlo de esta manera. ¿Veis aquí un ejemplo? Tenemos la imagen aquí, luego tenemos, bueno, aquí un pequeño logo y tal, el texto, y finalmente hace este formato de pirámide invertida y tienes el botón. Y el botón tiene que ser suficientemente grande. Como veis, de al menos 45 por 45 y el tamaño de fuente superior a 14. Lo habréis visto en todos sitios, lo que igual no os habéis dado cuenta que están siguiendo este diseño. Pero esto es, vaya, dominio público.
en la gente que está trabajando de verdad el email marketing para convertir. Tenemos la imagen arriba, tenemos aquí el texto, textos breves, grandes. Este, por ejemplo, en este caso es pequeño, ¿eh? Esto no llega a 14 pulgadas. Seguramente esto está en 11, estará en 11, 10 o 11, ¿eh? Tendríamos que hacerlo a 14. Y luego, bueno, el titular sí que está muy claro, ¿eh? Aquí arriba. Esta es una forma de llamar mucho la atención. Una vez ya hemos diseñado muy bien ese correo electrónico para móvil y hemos seguido en la pirámide invertida también para escritorio, cuidadito, que no es solo para móvil eso, tenemos que pensar en las campañas avanzadas, que estas ya son de pago. Normalmente cuando tú te das de alta en un MailChimp, en Campaigns, en MK Director y todo esto, tienes la versión gratuita, pero luego la de pago te permite tener mayores funcionalidades. Y sobre todo es el marketing programático, campañas ya mucho más avanzadas. En este caso, por ejemplo, podemos incluso hacer test A/B. ¿Sabéis lo que es un test A/B, no? Un test A/B es, yo quiero enviar un correo, pero no sé si el newsletter enviarlo a las 9 de la mañana o a las 4 de la tarde. O si utilizar este asunto o este otro. O si utilizar este contenido o este que es totalmente diferente. Bueno, lo podemos hacer con test A/B. Yo tengo a 1000 en mi base de datos, son mis suscriptores, y hago 50 se lo envío a un asunto, 50 al otro asunto. El sistema espera una hora y según los resultados se lo envía a los 900 que quedan. Estos son los test A/B, ¿vale? Y los test A/B sí que pasan a ser de pago, por lo que tenemos que pasar ya no el gratuito de siempre, sino ya empezar a pagar esa cuota mensual. Pero todo es muy recogido siempre y cuando no tengamos demasiada gente en la base de datos, ¿eh? También tendríamos algunas campañas que son por RSS, ¿lo veis aquí? RSS. Eso significa que yo podría crear una campaña contra una fuente de suscripción. ¿Qué es una fuente de suscripción? Algo en nuestra página web que va cambiando. Puede ser pues, un apartado de cursos, puede ser un apartado de eventos, puede ser una categoría dentro del blog. Entonces yo puedo automatizar que el sistema vaya mirando en la web si hay contenido nuevo o no. Si hay contenido nuevo, puedo programarlo para que se envíe de forma automática. Es tremendo, ¿eh? Toda la parte de marketing programático es genial. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de campaña avanzada, una prueba, un test A/B. Y aquí estáis viendo que puedo hacerlo por subject, el asunto, quién lo envía y el contenido del email. Luego, de cuánto hago la muestra, podemos enviárselo a, no sé, si somos 100 a un 5%, a 5 a un asunto, 5 a otro, o podemos aumentar. ¿Veis aquí? Que tengo la posibilidad de aumentar el muestreo para los diferentes aquí, ¿veis? Los diferentes parámetros. Aquí voy a utilizar un asunto y aquí voy a utilizar otro asunto. ¿De cuánto quiero que sea el sampleo? Yo lo decido. ¿Quién gana? Es decir, cuando tú lanzas el experimento, ¿quién gana? Pues depende de lo que tú configures. Oye, pues vamos a considerar cuál es el índice de apertura o el índice de clics, o lo vamos a hacer manual, porque una vez tenga los resultados yo decidiré qué quiero hacer. Bueno, pues todo esto son ya funciones o funcionalidades muy avanzadas. En este caso, mirar aquí es una campaña avanzada también de email marketing. Y aquí lo que tenemos es una fuente de suscripción que es todos los posts nuevos que se vayan dando de alta dentro de mi blog en la categoría e-learning. Cada vez que hay uno nuevo, lo que hace el sistema es va mirando cada semana, no, cada domingo y cada lunes a las 9 de la mañana a ver si hay algún post nuevo dentro de esa categoría de mi blog. ¿Existe? Vale, pues lo envía. No existe, no hace nada y espera la siguiente semana para ver si hay nuevo contenido o no. Esto es fabuloso, ¿eh? Y luego tienes también los autorrespondedores, que está dentro de este campo del marketing programático, ya no solo los test A/B, y las fuentes RSS, sino incluso, oye, vamos a crear un ciclo de emails. Empieza con uno, sigue con otro, con otro, con otro, según si clican, no clican, o incluso por fecha, o a lo mejor lo que yo quiero es que cuando alguien se registre en un correo, pues que envíe otro correo, o que cuando alguien clique en algún enlace concreto, pues que haga otra cosa. Todo esto lo podemos definir también. Es una maravilla, ¿eh? O sea, el tema de autorrespondedores es una pasada. Una vez ya coges cierta dinámica y entiendes cómo funciona el sistema, te pones en plan creativo y te salen cosas geniales. Y luego ya por último, tenemos la medición de los resultados. Tenemos que ver exactamente qué funciona, qué no funciona y empezar a medirlo, porque los resultados que tengamos hoy tenemos que mejorarlos para el mañana. Si no mejoramos es que no estamos probando cosas y hay que probar cosas nuevas, ¿eh? Y siempre que podamos, tenemos que calcular lo que nos ha costado ganar un cliente en ese canal. Sabéis que cuando desarrollamos estrategia en redes sociales, en buscadores, en todo esto, lo que solemos hacer es calcular cuánto nos ha costado.
Si estamos lanzando pues, una campaña en redes sociales, veo lo que me he gastado y luego veo lo que he convertido. Y de esta manera tengo el coste de adquisición del cliente por cada uno de los canales que estoy utilizando. Pues yo en el email marketing hago lo mismo. Voy a ver cuánto me ha costado, cuántas horas he tenido que asignar a la preparación de este newsletter, cuánto he tenido que hacer para poder captar base de datos y de verdad tener una buena lista de distribución. Todo eso lo tengo que computar. Tengo que computarlo para ver lo que me cuesta lanzar campañas de email marketing. Porque todo lleva, aunque no tengas que promocionarlo y no sea un anuncio de pago como puede ser Google Ads, sí que es cierto que estamos asignándole tiempo. Y además, incluso podemos haber pedido el diseño yo que sé, una agencia de publicidad, para hacer incluso un email mucho más atractivo. Pues todo eso se tiene que computar para saber lo que funciona y lo que no y qué es lo que te estás gastando. Y ya por último, ya cuando desarrollamos todo esto de forma apropiada, y habéis visto que hay que seguir ahí unas pautas, podemos desarrollar experimentos. Y el desarrollar experimentos es probar cosas nuevas. Oye, vamos a cambiar ahora el número de palabras en el asunto. Lo hacemos más corto, lo hacemos más largo. Cambiamos los colores de los botones. Ahora los colocamos abajo, ahora los colocamos arriba. Cambiamos de segmento. El contenido, ahora lo vamos a hacer más breve, más comercial, menos comercial. Vamos a utilizar mayúsculas en el titular. Cambiamos el remitente, ponemos emojis, los quitamos, los ponemos al final, al principio, en el centro. Cambiamos la hora de envío. Cambiamos incluso el orden, la frecuencia, la plantilla, la longitud del copy. Hay tantas cosas que podemos probar. Me estoy estresando hablando de esto. Hay muchas cosas que podemos probar. Entonces, lo que tenemos que intentar siempre es probar cosas nuevas para ver si obtenemos mejores resultados. Ahora, ¿qué pasa? Si no segmentamos muy bien, si estamos haciendo una prueba en la lista de distribución de prensa y hacemos otra prueba en la lista de distribución de gente que tenemos registrada de Reino Unido, leches, es que no tienen nada que ver. Entonces, no, tenemos que probar todos estos elementos, lo tenemos que probar sobre el mismo tipo de público, sobre la misma lista. No podemos hacer pruebas en diferentes listas, porque eso no nos va a dar datos certeros. Tenemos que saber qué es lo que funciona mejor para cada uno de los grupos de usuarios. ¿Sí?